Bienvenidos a un nuevo video de este canal de YouTube, El Jardín de Martín. El día de hoy tenemos una gran entrevista. Estoy muy feliz, muy contento porque nuestro entrevistado es una persona a la cual yo admiro mucho. Es un políglota. Ustedes saben que tengo una serie de videos, un playlist de videos que pueden encontrar en este canal de entrevistas a políglotas, personas que saben muchos idiomas, y de todos esos políglotas que algunos los sigo en Instagram, en YouTube. Algunos tienen blogs escritos, etc. Mi políglota preferido, el políglota al que más sigo, es Steve Kaufmann, a quien vamos a entrevistar el día de hoy. Esta entrevista la grabé el día de ayer. Steve es canadiense, tiene 74 años y ha aprendido 18 idiomas. Evidentemente no todos los idiomas que ha aprendido los habla a la perfección. Creo que los idiomas que mejor habla son, inglés, francés, alemán, chino, japonés, español, por ahí italiano también creo, no lo sé. Y después tiene otra serie de idiomas que él ha ido explorando. Lo que me parece muy motivador e inspirador de la historia de Steve es que él no nació bilingüe. Él aprendió francés después de salir de la escuela. Ya de adulto aprendió chino, japonés, alemán, español, y el gran grueso de los idiomas que él ha aprendido o explorado los ha aprendido después de los 50 años. Eso me parece a mí muy motivador. Encontrar la pasión que él tiene por aprender idiomas es algo que yo también quisiera hacer. Y el día de hoy vamos a hablar no solamente sobre el idioma, sino también sobre migración, porque él también ha sido migrante, él también ha sido extranjero viviendo en otro país. Él vive actualmente en Vancouver, en Canadá, y está en contacto con muchas personas que hablan distintos idiomas también en su país, así que quizás nos puede dar una perspectiva interesante sobre el aprendizaje de las lenguas, sobre todo cuando uno está en calidad de migrante, de extranjero, de expatriado, de expat, como lo quieras llamar. No se olviden de seguir a Steve. Él tiene una cuenta en YouTube, se llama Steve Kaufmann LinguaSteve, la voy a dejar acá. También es el fundador de una web que se llama Link. De esto voy a hablar en otro video porque quiero hacer un tutorial extenso. Es una plataforma que él ha creado con su hijo para que uno pueda consumir contenido, es decir, leer libros, artículos, escuchar podcasts, todo esto, pero con traqueo, o sea, con un software que te mide y que te hace la contabilización de cuántas palabras tienes aprendidas, cuántas palabras aún no sabes, cuántas horas de audio tienes escuchadas, cuántas horas de conversación, y puedas tener un análisis preciso de tu avance del idioma en el momento en que consumes contenido, sobre todo. Esto lo voy a explicar mucho más adelante en otro video, y vamos con la entrevista a Steve. Buenos días, Buenos días, tardes. buenas noches por acá. Buenas noches. Bueno, Sí. aquí es la mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, el verano hace buen tiempo, el invierno aquí llueve mucho. Sí. En Vancouver, entonces estamos bien. Sí. ¿Y tú en qué ciudad de Alemania? Yo vivo en Colonia. En Colonia. Sí, vivo en Colonia hace 2 años y medio, pero soy de Perú. Ajá. Viví en Qué otro país maravilloso. ¿Conoces? Sí. Fuimos con mi mujer y una otra pareja en Lima, en Cusco y en Machu Picchu. Sí. Y lástima que no teníamos más tiempo, porque hemos visitado a 3 países en América Latina, pero lo que impresiona, en un mes, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo, pero lo que impresiona en Perú es la vitalidad, la gente es muy positiva, ¿no? Sí. Más para no criticar al brasileño ni al argentino, pero hay una fuerza en Perú. Sí, yo creo que es un país muy emprendedor, ¿no? Yo he estado usando mucho Link. Muchas gracias. Lo uso para leer en alemán, lo uso para leer en portugués, lo uso para leer un poco en inglés. He leído tu libro también, The Linguist. Sí. Y tengo muchas preguntas que quiero hacerte. La primera es, ¿cuántos años tienes? 74. 74 tienes. Sí.
tengo un canal en YouTube. Sí. Se llama El Jardín de Martín, porque soy Sí. yo hablando en el jardín de mi Sí, casa. sí. He visto tu entrevista con Luca. Ah, con Luca, sí. Sí, sí. Y es un canal que trata sobre migración. Sí, Yo luego de un tiempo de haber llegado acá, no como estudiante, sino ya, digamos, como casado, con una vida hecha, me di cuenta que la experiencia de migración no es exacta para una persona arriba de los 25, 30, 40, no sé, no es la misma que para alguien que viene a estudiar, ¿no? Hay que sí, renunciar a muchas cosas y hay que aprender a adaptarse. Y en ese proceso creo que una clave o una llave importante es el idioma. sí. Y mi camino por aprender alemán ha pasado por muchos lugares y ha terminado en el canal de Steve Kaufmann. Porque me parece muy interesante lo que tú planteas y me gustaría saber, me gustaría que expliques para los que ven mi canal en qué consiste tu método, cómo has aprendido los idiomas que ahora puedes hablar, ¿no? Y cómo sigues aprendiendo. Bueno, el aprendizaje de idiomas es una cuestión, bueno, subjetiva, Ujú, puedo decir. Depende mucho del aprendiente, ujú, de la actitud, voluntad, que si le gusta al aprendiente el idioma, el proceso de aprender, hay muchas cosas. mm, A mí me gusta, a ujú, mí me gusta. ujú, Y puesto que he aprendido algunos idiomas, pues tengo la confianza de ujú. que puedo hacerlo. Sí. El que aprende un idioma por la primera vez no tiene esta experiencia, no tiene Mm, esta confianza, ¿no? Pero para mí el aprendizaje pasa para la escucha y ujú, la lectura. ujú, Es que la comprensión para mí es mucho más importante mm, de lo que alguien puede decir después de una semana, 2 meses, 3 meses. mm. Este no es tan importante. Lo Sí. más importante es después de un año. Ujú, ujú, ¿Cuándo puedes aprender, comprender? ¿Cuándo puedes decir sobre muchos temas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que sí. puedes entender el nativo cuando habla. Ujú, Entonces, la comprensión y sobre todo, bueno, no fue el caso por el francés o por el chino, sí, también por el chino. Yo no he estudiado los idiomas en el país donde se hablaba este idioma. mm, Siempre aquí, ¿no? Y yo creo que por un inmigrante es muy importante hacer lo máximo posible para que su nivel en el idioma sea tan alto posible antes de llegar al país. ujú, Porque una vez llegado mm, al país es mucho más difícil. Y aquí en Canadá había un estudio sobre los inmigrantes y la mayoría, después de 6 años pasando por la escuela de, ESL, English as a Second Language, bla, 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 el nivel que tenían al principio era más o menos el nivel después de 7 años. mm, Los que venían con un buen nivel era más fácil integrarse en la sociedad y después de algunos años hablaban y hablaban aún mejor. Y los que no sabían nada del idioma era más difícil para ellos porque iban a la escuela, pero la noche con su familia no miraban, programas de televisión en inglés o francés, pero en chino o en español, you ujú. know? Sí. Entonces, para mí es una cuestión de input, Mm, lectura y escucha, y cosas que se puede hacer mm, donde sea. ujú, Y depende mucho de la voluntad, de interés que alguien mm, puede tener por mm. lo que estás escuchando, Sí. el hecho de aprender. Pero yo tengo una pregunta que es, Sí, am, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. Creo que la mejor manera de aprender es con input, sí. pero ¿por qué no funciona venir sin saber el idioma
al país, cuando en el país es donde uno encuentra la mayor cantidad de input, ¿no? Como Sí, sí, a donde voltees hay alemán acá, ¿no? sí, sí. Y hago esta pregunta porque estoy de acuerdo justamente contigo. Yo he encontrado mucha gente que vive muchos años acá y no logra aprender el idioma a pesar de Sí, estar tan rodeado de input, 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 ¿no? ¿Por qué? sí. Bueno, debo decir que yo te decía alguna cosa que no es vero, ¿no? Ujú. Es vera. Es que en Japón vivía De, rodeado de japonés. de japonés. Pero aún en Japón pasaba mi tiempo escuchando y leyendo. Ajá. Y lo que pasaba es, en Japón decidí que dentro de 6 meses, los primeros, digamos, 6 meses, es lo más importante, porque decidí que voy a vivir en japonés. Entonces, voy a Mm, intentar de aprender lo máximo, lo más posible durante bueno, de primeros 6 meses, año, ¿no? Al principio, ujú, mm. porque había muchos extranjeros en Japón, Sí. europeos, norteamericanos, o lo que sea, que vivían en Japón en inglés. Mm, Porque una vez que tienes ¿cómo se la? Estás acostumbrado a vivir en tu idioma, tienes amigos, tienes una sociedad de gente que solamente habla, o sea, español o inglés, pues es más difícil salir de esta sociedad confortable, ¿no? mm, Entonces es muy importante. Es por eso que digo, antes de llegar, mm, hacer lo máximo posible. mm, Y después de llegar, continuar a hacer lo máximo posible durante el periodo inicial mm. para hacerse amigos, para buscar trabajo, para poder entender las películas, Mm. programas de televisión, crearse una vida ¿no? Sí, Alemana. sí. Puedes mantener su vida de español, de inglés o lo que sea, pero hay que crear también una comunidad de idioma Mm, alemán o japonés, mm, donde te sientes confortable. mm. Por Eso, eso, eso me parece muy, pero muy, muy interesante, porque en muchos, hay muchos como gurús de internet que hablan sobre aprender idiomas y escuelas de idiomas que siempre te dicen, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort. Y sí, mi experiencia ha sido siempre que yo aprendo mejor cuando no salgo de mis, o sea, cuando me quedo en mi zona de confort, pero me refiero a que cuando aprendo el idioma con cosas que me gustan, ¿no? sí, Con películas, hablando con gente con quien quiero hablar, leyendo, escuchando podcasts, pero cuando he ido, por ejemplo, cuando mi mujer, que es alemana, al inicio, cuando recién llegamos, me llevaba a fiestas con sus amigos alemanes, yo no podía aprender nada porque no entendía nada. Eh, y eso para mí no era confortable, ¿no? No sí. era cómodo. Y yo creo que para aprender hay que buscar lugares, como tú lo dices, con confort, ¿no? Que a uno le gusten, ¿no? Sí, sí, porque es muy fácil. Mm, Cualquier idioma, cualquier cultura tiene aspectos que te gusta y sí, que no te gusta. sí. ¿Ok? Yo, a mí no me gusta todo en la cultura, o sea, japonesa, Mm, española, mm, francesa, pero hay que buscar cosas que sí, me gustan, sí, interesantes, ¿no? sí, Es eso, ¿no? sí. Y ponerte en una situación, tú no entiendes nada, es muy, bueno, inconfortable, no es agradable, ¿no? Finalmente, no es agradable. Es muy fácil crear resistencia Ujú, en contra de la cultura, la gente, el idioma, todo. Es por eso que yo digo que todo pasa por la comprensión.
si tú entiendes, porque si tú no entiendes nada, a lo mejor vas a pensar que, bueno, están hablando de mí o piensan mal de mí, yo no sé. Muchas complicaciones, frustraciones. Bueno, es por eso que la comprensión se puede trabajar por sí mismo, escuchando, leyendo. Y bueno, al inicio, por ejemplo, ahora para mí, estoy estudiando el persiano, el árabe, ¿no? Tengo mi mini stories al link que voy a escuchar muchas veces. Ese es el ejercicio, ¿no? Del cerebro. Pero después voy a buscar cosas interesantes de política en el Medio Oriente, cosas así, ¿no? Y hay que salir de las cosas para principiantes y para buscar cosas interesantes. Y exacto, sí. yo voy a escuchar el podcast y tengo una persona en Tunisia que escribe, porque solo escuchando no entiendo todo, ¿no? No, entiendo como 20%, pero si puedo leer, salvar frases y palabras en link, poco a poco voy a entender. Y a través de mi interés en la situación política en el Medio Oriente, escuchando cosas en persiano y en árabe, mi nivel en el idioma es siempre mejor. Sí. Ahora, si yo voy a encontrar a 3, 4 personas que van a hablar árabe muy rápido, no voy a entender nada. Entonces, para mí es un poco temprano. Yo puedo esperar hasta que, o bien, hay una necesidad, una oportunidad, y poco a poco voy a poder aprovechar de la ocasión, ¿no? Pero yo no tengo prisa. Bueno, un inmigrante en Alemania tiene prisa porque tiene que bueno, sin embargo, la comprensión. Todo está mejor, sí. Es difícil, ¿no? Porque, por un lado, muchos emigrantes, no solo en Alemania, sino en Canadá o en Estados Unidos, donde sea, tienen prisa con el idioma porque necesitan construir una nueva vida, encontrar un trabajo, sentirse parte de un nuevo país, encontrar amigos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no se aprende tan rápido un idioma, y yo creo que también que muchas escuelas hacen mucho daño. Esta es solo mi opinión. De acuerdo. Hacen mucho daño porque te ofrecen un programa para que aprendas un idioma en un tiempo muy reducido, muy apretado, y donde todo está enfocado en que pases un examen, pero pasas el examen y luego no puedes, es que no se puede hacer tan rápido, ¿no? Recuerdo que alguna vez me dieron el libro para leer, Das Parfum, que en alemán es una novela clásica acá. Hay una película en Netflix y es de literatura alemana, un nivel muy alto. Y fue demasiado difícil para mí, y yo establecí como un vínculo con el idioma de rechazo, ¿no? Y dije, no voy a leer nunca más porque no entiendo nada y porque esto no es para mí. Y creo que hay muchos latinos y muchos emigrantes que generan un vínculo de rechazo al idioma porque llegan sin saber nada y todo lo tienen que hacer rápido. Y no se puede, ¿no? Ahora, después de 2 años, recién puedo leer ese libro, ¿no? Pero al inicio no se podía, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Eso lo de los tiempos. Te quería hacer Dime. Sí, no, claro, un inmigrante que llega en Alemania o Canadá, a lo mejor al principio tiene que trabajar en un sitio de trabajo físico, ¿no? Porque no sabe, no puede hablar, no va a trabajar en un oficio, ¿no? Va a trabajar algo que no requiere la comunicación, ¿no? Pero va a trabajar 8 horas y tiene todo el tiempo después para escuchar y leer, para mejorar, su nivel en el idioma. Entonces, cualquier inmigrante tiene el tiempo posible para mejorarse, ¿no? Para mejorarse, y eventualmente buscar mejor trabajo. Y si va a trabajar en un sitio donde puede hablar
en alemán con sus colegas, ¿no? El idioma va a continuar a mejorarse. Es una cosa. Entonces, sí, al principio es difícil, pero hay que continuar con el trabajo por sí mismo. Las escuelas, problema número uno es la enseñanza de gramática. Si alguien no tiene mucha experiencia con el idioma, las explicaciones de gramática no valen nada. No valen nada. Y yo sé que cuando yo empezaba a aprender el alemán, der, das, die, dem, imposible. Y todos mis esfuerzos para aprender esas tablas, ¿no? Es inútil, me gastaba mucho tiempo. Y cuando yo decidí dejar de estudiar esas cosas y escuchar y leer, poco a poco el cerebro se acostumbra y voy a continuar a hacer errores, pero puedo comunicar, puedo entender. Entonces, la enseñanza de gramática que se hace en las escuelas es muy frágil, muy débil, porque se olvide. Pero el aprendizaje que pasa para la escucha y la lectura. Y yo tengo como estadísticas en Link, por ejemplo, de la cantidad de horas que he escuchado el árabe, el persiano, el ruso, cantidad de palabras. Es mucho, millones de palabras. You know? Muchas horas de escucha. No es una cuestión de un clase, un libro. Los libros que se venden, ¿no? Con este libro vas a alcanzar al nivel B2. No es. Es una cuestión de mucha estimulación por el cerebro, mucho ingreso, ¿no? Input, y poco a poco hay que dar confianza en su cerebro. El cerebro aprende, ¿no? Y es un input que debe ser, yo lo entiendo así, ¿no? Como un poco emocional, como, o sea, tiene que haber una conexión con el input. No puede ser solamente input. O sea, yo estoy muy contento ahora porque estoy leyendo bastante y leo cosas que me gustan, novelas, básicamente, novelas de todo tipo. Pero o sea, los textos académicos de la escuela de idiomas no recuerdo nada. De eso yo olvidé todo, ¿no? Sí, es que el lado emocional es muy, muy importante. Y que sabemos, hay todos leído sobre el cerebro, ¿no? Hay diferentes secciones del cerebro que tienen que trabajar juntos, ¿no? Para aprender idiomas. Y el lado emocional es muy importante. Si te gusta la voz de la persona que estás escuchando, si te gusta el contenido, y si tú ya sabes algo, si es un contenido familiar, ¿no? Algo que tú sabes, vas a entender más. Sí. Y si entiendes más, y si te gusta, aprendes más. Entonces, y por eso en las escuelas, porque los profesores, los enseñantes quieren enseñar, quieren controlar. Claro. Yo te digo, tú tienes que leer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que aprender esto. Y si el enseñante piensa, si yo enseño, por ejemplo, el conjuntivo en español, después voy a testar para ver si tú has entendido. O bien, tú vas a leer una cosa y van a preguntar, darte esas preguntas de comprensión. Yo detesto cuestiones de comprensión. Si yo no he comprendido, mi comprensión es incorrecto o yo no... Esto no es importante. Es el hecho de que el idioma entra en la cabeza. Sí. Entra en la cabeza. Yo entiendo como 50%, 60% mal comprendido. Este no es importante. Entonces, lo más importante, yo creo que las escuelas hacen daño, como decís. ¿Por qué? Porque el enseñante quiere controlar el aprendiente. Es el aprendiente que tiene que controlar su propio estudio del idioma. Aprendizaje. Sí. Aprendizaje, sí. Ahora, tenía 2 entrevistas en italiano, ahora estoy... Estás mezclando todo. Bueno,
Ok. No hay problema. Tengo otra pregunta que tiene que ver con eso. Ujú. He visto algunos o varios de tus videos donde explicas tu proceso de aprendizaje de los distintos idiomas que has recorrido. Y sé que algunos los hablas muy bien y otros más o menos y otros los has olvidado o Sí, no sé. Sin embargo, todos los entiendes a cierto nivel, ¿no? Y, sí. y eso para mí es muy interesante porque es como lo contrario a lo que te ofrecen en otros lugares. Hay mucha gente que está ofreciendo como habla en 3 meses, habla, tiene programas para hablar. Y en tu caso, entiendo que tu interés no es tanto hablar, sino es entender. ¿Es así? O... No, mi objetivo final, bueno, es poder hablar y hablar bien. Ujú. Yo quiero hablar bien, pero eh, también me gusta, just a second, me gusta descubrir Mm, nuevos idiomas, mm, nuevas culturas. mm. Claro que hay idiomas que he aprendido, checo, el griego, que hablo mal, pero con un poco de trabajo para refrescar, Ujú. puedo hablar más o menos otra vez, pero ahora sería difícil. Pero Ujú, ujú. quiero hablar, Sí, sí. pero yo vivo aquí en Vancouver, no puedo buscar cada día árabes, griegos, españoles, no. Sí. Entonces, lo que yo puedo hacer es escuchar podcasts sobre la política, la cultura. Mm, Entonces, por el momento estoy aquí aprendiendo de una manera pasiva. ujú, Pero, por ejemplo, el checo he estudiado durante un año, el griego durante 8 meses y después me fui en la isla de Creta, me mm, fui en Praga, me fui allí para poder hablar, ¿no? ujú. A mí me gusta hablar con la gente, pero hay que ser, hay que estar realística, ¿no? Sí, Bueno, con el tiempo que tengo, con todos los idiomas que quiero hablar, que quiero que son descubrir, muchos. bueno, Mm, entonces sí. mm, Pero los idiomas que hablo mejor son mm, los idiomas que he hablado más. Para mm, hablar bien tienes que hablar mucho, ¿no? mm. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Para hablar hay que hablar y para entender Sí, hay que sí, escuchar y leer, ¿no? sí, Es así, sí. ¿no? Em, hay un tema con esto que estamos hablando que es el aprendizaje o el idioma pasivo y activo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que una vez postulé a un trabajo cuando llevaba un año apenas en Alemania Ujú, para videocata o video editor, editor de ujú, videos. sí. Y estaba yo y había un chico de Portugal. Y el chico de Portugal tenía 7 años viviendo en Alemania y yo tenía uno. Y yo hablaba mucho mejor en un año que él, Ujú, pero el trabajo lo obtuvo él. Y después me di cuenta que era porque él entendía mucho más que yo. Podía como entender más y para ese puesto de trabajo, para editor de videos, uno no necesita hablar tanto, sino necesita entender lo que está escuchando para poder trabajar, ¿no? Em, entonces, mi pregunta es, am, ¿en qué momento se tiene que pasar? Porque evidentemente este chico de Portugal tenía un nivel del idioma pasivo mucho más arriba que yo, o sea, entendía mucho más que yo. Y yo entendía menos, pero hablaba más. Mi nivel sí. activo era mayor, ¿no? ¿Cómo se hace para todas esas palabras que uno almacena en link, todas esas palabras que uno escucha, todas esas palabras que uno lee, todas esas estructuras que uno absorbe, llevarlas al activo? Porque él tenía el problema de pasar todo activo, ¿no? Ujú. Bueno, para mí, para hablar bien, tienes que hablar mucho. Ujú. ¿Ok?
Eso sí. Pero para hablar bien también, para hablar mucho, para hablar, y no solamente hablar de cómo estás, hace buen tiempo, no, para hablar sobre temas distintos, ¿no? Sobre política, sobre, yo no sé, la cocina, muchos temas diferentes, ¿no? Es necesario tener un buen nivel de comprensión. Entonces, para mí, hablar bien bueno, entonces necesitamos un vocabulario pasivo, grande, porque el nativo tendrá siempre un nivel de vocabulario pasivo más grande que nosotros como extranjeros. Porque con toda su vida viviendo con el idioma tiene gran vocabulario. Y nosotros podemos aprender muchas palabras, pero es siempre menos que él. Entonces tenemos que defendernos. Porque ¿cómo se dice? La variedad de palabras que puede utilizar el nativo, o en películas, o como en videos, o lo que sea, es muy grande. Es que para defendernos necesitamos muchas palabras pasivas. Y vamos a utilizar mucho menos palabras activas, palabras que a nos gustamos utilizar, son palabras favoritas, ¿no? Frases favoritas para construir nuestra discusión, pero hay que entender. Y si tú no entiendes lo que dice el nativo, es muy difícil mantener una discusión. Pero si tú tienes algunas dificultades para expresarte, ¿no? No es tan importante. Se va hablando, va mejorándose, pero hay que entender. Entonces, para mí, todo pasa por la comprensión, pero si como el chico portugués no tiene amigos alemán, no va a encontrar gente con quien hablar en alemán, claro que va a hablar menos bien, pero para mí la prioridad a la comprensión. Una vez que si estás viviendo en Alemania, a cada nivel de comprensión que tienes, puede hablar con gente, pero hay que continuar este trabajo de input para que el nivel, la cantidad de palabras del vocabulario crece, que puedes entender más y más y después continuar también hablando. No es una contradicción, pero hay tipos, sí, conozco a gente que leen bien y que no quieren hablar. Bueno, es una cuestión de personalidad, de lo que alguien quiere hacer. Si el portugués es casado con una portuguesa, vive en familia, no tiene amigos, alemán, digamos, bueno, que va a hablar menos bien. Yo me da cuenta que, por ejemplo, aquí, quizás lo mismo en Alemania, tenemos, por ejemplo, jugadores profesionales de deportes, ¿no? De hockey sobre hielo, por ejemplo. Sí. Checos, rusos que vienen en Canadá para jugar. Ellos hablan muy bien el inglés. Después de un año hablan bien, ¿no? Porque están rodeados de sus, ¿cómo se dice? Compañeros, colegas. Compañeros, quieren estar juntos con ellos, son juntos, es una atmósfera, ¿no? Somos todos juntos. Pero quería decir, pero hay profesores rusos o alemanes que enseñan a la universidad y que tienen un acento muy fuerte, ¿sabes? Porque viven en otro mundo, ¿no? Por eso es una cuestión para hablar hay que crearse una comunidad, amigos y todo eso para hablar. Sí, esto que acabas de decir me parece muy, muy interesante porque yo he entrevistado todo este tiempo a muchas personas con distintas historias de migración y me doy cuenta siempre que las personas que mejor hablan son las personas que han estudiado acá. Y no por estudiar, sino porque han hecho amigos alemanes, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que lo que sucede en la universidad o en la escuela es que esta gente, usualmente jóvenes, tienen
como una necesidad de pertenencia, como un sentido de querer pertenecer a un grupo, como ser aceptados o ser integrados o ser... En cambio, el que viene con 40 años, casado, ya con 2 hijos, una familia hecha, no tiene la necesidad de que alguien lo acepte porque sus amigos no están acá, están Sí. ¿no? Y pasa eso, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, los inmigrantes que vienen en Canadá, pasado una cierta edad, ¿no? Es que no quieren ser aceptados. Porque Eso también. es muy fácil cuando tú tienes, bueno, 20 años, ¿no? Tú no vas a juzgar de la sociedad local, de sus culturas, de sus costumbres, ¿no? Aquí soy yo no soy, no, yo no vengo con la bandera de Canadá ni de Perú, yo vengo aquí, tú eres alemán y vamos a hacerse amigos y todo. Los que vienen con más de 30 o 40 años, siempre el inmigrante siempre piensa que la cultura del país de origen era mejor por tal o tal razón. Sí, en la Alemania tienes algunas calidades buenas, pero finalmente no son buenas personas como nosotros, canadienses, peruanos, lo que sea. Entonces, este es un factor. Tienes que aceptar gente del país donde vives ahora que es una persona. Tú no estás representando tu país con la bandera, ¿no? Sí. Es tu identidad. No, tú eres una persona, punto, fin. Y el otro también, hay que buscar amigos. No tienes que te gusta todo en la cultura alemana, Exacto. pero hay que buscar amigos. Hay que buscar ciertas cosas y que esas cosas te dirige ver que tenías ganas de pertenecer. Desgraciadamente, muy de menudo la gente de más edad, no quieren, quieren mantenerse al lado, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque lo veo mucho acá, ¿no? Sí, bueno, hay muchas razones. Puede ser una reacción defensiva, ¿ok? Tú no me aceptas, entonces yo no te quiero, ¿ok? Es algo así. O bien, pero también eso, hay que take a chance, ¿okay? Hay que, bueno, tomar una oportunidad, sí. tomar un riesgo Un de riesgo. rechazación, ¿no? Hay que ser, porque finalmente la mayoría de la gente, que sea Canadá, Perú, Alemania, te aceptan como individuo. Y o te gusta o no, ¿ok? Pero a este nivel, individuo con individuo, hay que crear relaciones. Y seguro que por cada inmigrante hay personas en alemanes que pueden ser amigos. Sí. Hay que buscar. Sí. Yo creo que también tiene que ver un poco con la manera que tenemos de ver las cosas cada cultura y, por ejemplo, el latinoamericano en general, los países son distintos, pero los latinos en general son personas que están muy abiertas a un primer paso, ¿no? Como al small talk y a hablar muy rápido. Los italianos también son así. Y luego deciden si quieren continuar una relación con esa persona. Y los alemanes creo que no son así. Creo que ellos piensan antes de dar un primer paso, ¿no? Piensan primero si realmente o sea, no les interesa mucho hacer small talk porque su cultura es otra. Es otra manera. Ellos tienen otras maneras de hacer amigos, ¿no? Y eso produce un choque, ¿no? Es posible, pero también tú como inmigrante estás viviendo en el país de los alemanes, que tienen sus amigos, que tienen sus padres, ¿no? Que tiene toda
una estructura de obligaciones, Sí. de amistad, de relaciones, de todo esto. Entonces tú, el extranjero, ¿no? No es Sí, cada sí. uno de los alemanes. Y yo creo que la misma cosa puede Exacto. acontecer en Perú. No es Exacto. cada peruano que quiere Mm. buscar nuevos amigos extranjeros, ¿no? Porque Sí, tiene sí. ya una cantidad de conexiones, ¿no? Sí, Sí, puede ser eso, sí. sí, no es una crítica, no me estoy quejando, Sí, ¿no? sí. Es No, no. solamente digo que a veces las culturas son distintas y es difícil para para alguien que viene de una cultura aceptar que está entrando a conocer una cultura nueva, que es distinta, Sí, ¿no? En tu caso, tú has como recorrido y aprendido distintas lenguas y hay algunas sí. de las lenguas, algunos de los idiomas que has explorado o sea, que a cualquiera se le haría difícil de poder imaginarse, como el árabe, como el chino. Son idiomas que parecerían que están muy cerrados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a ti te interesa de poder conocer, aprender esos idiomas? Bueno, en el caso del chino, yo trabajaba por el gobierno canadiense. Mm, En esta época, el gobierno canadiense iba a reconocer la República Popular de China. mm, Entonces necesitaba eh, personas que hablen chino. chino. Ujú, Ellos me han pagado el estudio del chino. mm, Y después fui transferado al Japón ujú, y vivía 9 años, 4 años en la embajada y 5 años trabajando por dos empresas ujú. Japonés. canadienses no, no, Canadiense. canadienses de exportación de madera Ujú. en el Japón. Bueno, el árabe, el persiano, es porque quiero saber, bueno, el ruso, a la edad de Ruso. 60 decidí de aprender ruso Mm, y después de ruso es un idioma, ¿no? Eslavo, ¿no? Entonces, bueno, ucraniano, checo, y tengo como idiomas romances, ¿no? Francés, italiano, sí, rumeno, y digamos germánicos, yo no sé cómo se dice en español, germánico, eh, sí. germánicos, ¿no? Sí. Sueco, alemán, y asiáticos como el japonés, un poco de coreano, chinos, he decidido aprender algo sobre el Medio Oriente. Bueno, Medio Oriente es árabe, persiano y turco. Sí. Y después voy a continuar en la dirección al oriente, entonces el urdu, que es el idioma de Pakistán, y después el hindi. Mm. Bueno, a mí me Y, gusta mm, descubrir idiomas. mm, Pero quiero decir que, por ejemplo, viviendo en Japón, en China, se siente que a muchas personas no te gustan, no, a ellos no les gustan el hecho de estar con un extranjero. mm, Hay, bueno, mm, no todos, quizás no la mayoría, pero muchas veces siento esto, que mi presencia para ellos es inconfortable. mm, Ellos prefieren solo chinos o japoneses. mm. Pero la misma cosa existe en Canadá también, Sí, puede sí. existir en Alemania, Y en pero Estados yo como Unidos, sí. sí, puede ser según la persona, tú eres interesante, ¿por qué es extranjero? Mm, Hay esos también. Y mm, otros neutrales, y a alguien es que a mí no me gusta. Bueno, hay que vivir eso, hay que vivir eso. Yo no tengo, bueno, hay que pensar a todas las situaciones positivas ujú, y no tan concentrarse en las cosas menos positivas, ¿no? ujú, Es ujú. importante, hay que hacer una selección, Sí. porque no todas las situaciones van a ser positivas. Mm, mm. En Alemania, en Perú, en Sí. Japón. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, una pregunta más que te pregunté al inicio tu edad, porque tú sigues aprendiendo idiomas. Cualquiera quizás se podría preguntar si tienes 74, ¿por qué ya no simplemente vas
a la playa o de vacaciones y dejas de Ok. aprender? ¿Por qué sigues aprendiendo idiomas? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Por qué lo haces? Bueno, a mí no me gusta la playa. Bueno, me gusta, no, me gusta nadar, ¿no? Aquí muy cerca hay el Océano Pacífico, voy nadando cada día ahora en el verano. Pero bueno, es una actividad que me gusta. Me gusta viajar, pero ahora con el COVID no se puede viajar. Pero sí, por eso que con mi esposa hemos visitado, bueno, Argentina, Mm, Brasil, Perú, mm, y Grecia, mm. y Marruecos, y Vietnam, y Myanmar. No, me gusta viajar, me gusta jugar al golf con mi mujer y me gusta encontrarme ahora menos con amigos, pero con la familia. No, me gusta hacer muchas cosas, pero la posibilidad de sentarse aquí y a través del Internet descubrir muchas cosas sobre la historia del Medio Oriente, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estoy... Y no solo voy a estudiar el persiano y el árabe, pero con eso me interesa, mi interés en esta región está creciendo. He comprado otros libros sobre la historia de esta región. Es una posibilidad de descubrir cosas Mm, sobre el mundo en que vivo, ¿no? ujú. Es interesante. Hay otras personas que quieren mirar películas o beber cerveza. Bueno, hay Mm, todos tipos de mm, intereses. Para mí es algo que me interesa. mm. Em, no te he preguntado esto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo aprendes tu idioma? Yo lo sé porque sigo tu canal, porque conozco tu contenido, pero hay gente que va a ver este video que no te conoce. ¿Cómo es que tú aprendes tus idiomas o los idiomas que has aprendido? Bueno, bueno, siempre escucho. Voy a empezar con la escucha y la lectura. Ok. Quizás que voy a comprar un pequeño libro de introducción al idioma con unas explicaciones de cómo funciona el idioma. Ahora este es menos importante que antes porque puedo buscar una explicación del romeno, del griego en el Internet, En Google. puede descargar Google, descargar PDF sobre la gramática, ¿no? Eh, pero sobre todo es que quiero escuchar leer mucho. Y ahora en el link utilizo mucho los mini stories que han ayudado mucho para poder hablar más temprano. Porque Mm, antes esperaba 6 meses antes de hablar, antes de empezar a hablar. Me necesitaba como 10.000 palabras en checo, por ejemplo, para poder empezar a hablar. ujú, Ahora con los mini stories que tienen mucha repetición, verbos de frecuencia muy alta, ¿no? Puedo empezar a hablar más rápido. Pero después de las mini stories, si es en una escritura latina, como el sí. rumeno, bueno, puedo pasar enseguida en cosas más interesantes. Con el griego más difícil, aunque sea un alfabeto, pero es un poco más difícil. Pero con el árabe, el persiano, necesita mucho más tiempo. Y desgraciadamente hay poco contenidos de un nivel intermedio. Mm, Entonces, ahora con el árabe y el persiano estoy escuchando podcasts de política porque me interesa política e historia. Escuchar el podcast que no entiendo muy bien y hay una persona que me ayuda a hacer la transcripción y después leyendo y trabajando en link y poco a poco, pero mm. muy poco a poco. Es Sí, un sí, sí. proceso lento. La gente que aprende en idiomas tiene que darse cuenta que durante mucho tiempo las cosas serán muy, no muy claro, ¿no? No, no vas a comprender buscando las palabras y todavía no entiendes Mm, por qué. Continúa, pero para mí el objetivo final vale la pena. Y sí. yo sé de mi experiencia, y este también es una diferencia con gente que no tiene esta experiencia, sé, boy, I'm getting so confused, sé que al final podré hablar en este idioma.
Aunque ahora sea tengo mucha frustración de no poder entender, de no poder hablar, de olvidar, pero finalmente voy a poder. Sí. Sí, no es tanto ir rápido, sino ser No, constante, ¿no? Es sí, más... sí, y algo que has dicho que me parece muy interesante es el tema de encontrar contenido intermedio. Eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? sí, He visto muchos casos y a mí también me ha pasado que empecé con contenido básico y es muy fácil quedarte solamente en lo básico, en lo básico, en lo básico. Y cuando quieres dar un paso más adelante, un error típico es que de frente agarras cosas que son muy difíciles y, sí, y no, y no, y no pasas por lo intermedio, ¿no? sí. Eh, yo, Este, sí. sí, es un problema. Hay que buscar cosas, para mí, Mm, cosas que me interesan. Por ejemplo, la historia. mm. Bueno, si tienes un contenido que es interesante para ti y como en inglés, non-fiction, ¿cómo se dice? Eh, eh, no sé Bueno, cómo se dice. Non-fiction, yeah. bueno, non-fiction. Literatura es mucho más difícil. Mm, Hay que darse cuenta que literatura es más difícil. mm, ¿Ok? Non-fiction o también diálogos de películas, porque mm, allí el vocabulario utilizado es mucho más limitado. mm, Entonces hay que tener una estrategia de escoger cosas más fáciles. mm. Netflix, por ejemplo, con el link, puedes buscar películas en Sí. YouTube, en Netflix, importar el diálogo como lección en link para estudiar. Y yo he hecho si yo voy a buscar un artículo de un periódico para estudiar en link, por ejemplo, hace, bueno, algunos meses, en árabe, era como 40% de palabras que yo no conocía o que yo había encontrado en el link. Pero con diálogos de Netflix era Ujú, como mm, 15% de palabras no conocidas. Entonces, es quiere decir que las películas tienen un diálogo, porque el lenguaje de todos los días es más fácil sí. que un artículo, ¿no? Mm, Y de la misma manera, en polaco, por ejemplo, después de cosas muy sencillas, he podido escuchar un audiolibro sobre la historia de Polonia y leer este mismo libro. Y voy a buscar, entonces, dónde hay el audiolibro y el libro en forma electrónica. ¿Lo haces al Que, mismo ah, tiempo? ¿Escuchas no, no? no, porque para mí la escucha es una cosa, yo no puedo sentarme a escuchar. Yo voy a escuchar trabajando, lavando ¿cómo se dice? The dishes, you know? Sí. ¿Cómo se dice? Los platos. Los platos o en el coche, porque si yo voy a sentarme para escuchar, ya voy a pensar otras cosas. Mm, Pero si ya estoy haciendo otras cosas, mm, yo puedo escuchar. Bueno, sí. entonces la escucha es una cosa que hago muchas veces durante el día 45 minutos, una hora, pero después voy a leer para saber de qué trataba. ¿Lo Porque muchas haces, veces, ¿sí? lo haces todos los días? No casi todos los días, Mm, porque yo preparo el, el desayuno, ¿ok? Café de mañana, yo lo hago. Entonces, 15 minutos. Después yo voy a limpiar, 15 minutos. Yo ahora soy el marido modelo porque escucho siempre los idiomas, ¿no? Sí, en el coche yo voy a hacer ejercicios, mm, voy a escuchar. mm, Sí. sí. Bueno, hay que tener esta motivación, Mm, no es mm. cada persona, ¿no? Claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, solo para tener una idea general, ¿cuántas palabras se necesitan más o menos para poder ten- tener una conversación, ¿no? Eso es algo Bueno, que mucha gente sí, no sí, sabe. sí, según la conversación, pero si tú estás sentado en un bar Mm, y quieres hablar con un alemán, bueno, la conversación puede tratar de muchas cosas, de política, deportes, de mucho, ¿no? Entonces, para poder tener conversaciones
sobre temas distintos. Y bueno, en Link, la manera ¿cómo se dice? Que cuentan, ¿no? Las palabras, es que cada forma de la palabra ya es una palabra distinta. Sí. Bueno, hay palabras donde hay muchas formas de cada palabra, ¿no? Sí. Hay otros idiomas menos, pero normalmente yo creo, por el alemán, 20.000. 20.000, según la manera que contamos las palabras en Link. 20.000, no es menos. No. Sí, yo tengo 40.000 palabras en coreano y no hablo muy bien. Sí. Luego tengo 90.000 palabras en ruso. Sí. Bueno, hay muchas formas de las palabras en ruso. Yo tengo 24 ahorita. Bueno, en alemán. En alemán, sí. Pero creo que... No, tú vives allí, no es la misma cosa. Pero creo que tengo 24 en Link, pero en mi cabeza tengo más porque recién estoy acumulando lo que... Sí, ¿no? 24.000, quieres decir. 24.000 en Link, pero yo creo que en realidad tengo más, ¿no? Más, porque estás leyendo otras cosas. Sí. Yo cuando estudio el árabe solo en Link, pero tú estás leyendo libros, estás leyendo periódicos. Sí, y estoy hablando con la gente. Puede ser el doble. Sí, yo creo que tengo, o sea, mi estimación es que tengo 40, 50, algo así. Algo así, más o menos. No hablo perfecto, ¿no? Pero sí, o sea, puedo hacer todo en alemán, no tengo ningún problema con el alemán. Sí. Y para tener un nivel avanzado, ¿serán que 30.000 palabras, 40.000? Bueno, según, porque lo que pasa es que la frecuencia de las palabras disminuye muy rápidamente. Entonces, 1.000 palabras, hay una frecuencia muy alta, ¿no? Pero después la frecuencia disminuye muy rápidamente. Entonces, hay palabras que van a aparecer en un libro una vez. En todo el libro, una vez, 2 veces. Sí. Entonces, vas a continuar a descubrir nuevas palabras, siempre. Siempre tendría palabras que ya no, que vas a olvidar. Y también palabras que no conoces, o que nunca has visto. O bien que has visto, pero ya olvidado, ¿no? Exacto. Sí. Así es la vida. Buenísimo. Muchas gracias, Steve, por la conversación. Gracias a ti. Sí, muy interesante. Sí. Voy a dejar en mi canal, voy a dejar el link a tu canal en la descripción, pero no sé si puedes recordar cómo se llama. Bueno, yo soy Lingo Steve en YouTube. Link, por supuesto, es la plataforma, ¿no? de aprendizaje de idiomas. Y bueno. Buenísimo. Bueno. Listo, muchas gracias. Ok, gracias. Chao. Chao.